El asilo, a diferencia del refugio, tiene un acento específicamente político, ya que protege la vida, la libertad y la seguridad de las personas que son perseguidas por sus ideas o actividades políticas. A lo largo de la historia, nuestro país ha sido protagonista al proteger, en sus representaciones diplomáticas, a personas perseguidas de diferentes partes del mundo. El poeta y revolucionario José Martí pasó 2 años en México en 1875 durante un largo periodo de destierro de su país. El pensador y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre llegó a México en 1923, invitado por el escritor y ministro de Educación José Vasconcelos. Llegaba después de haber sido encarcelado en su país. El general Lázaro Cárdenas concedió asilo político en los años 30 a miles de españoles perseguidos por la dictadura franquista. Entre 1939 y 1942, México asiló a más de 25,000 españoles. Entre ellos estaba el poeta Luis Felipe y el director de cine Luis Buñuel. En 1937 también concedió asilo político al ideólogo y revolucionario ruso León Trotsky, exiliado de la Unión Soviética por José Stalin. Durante la década de 1970, el gobierno mexicano recibió refugiados de Argentina, Chile y Uruguay que huían de los regímenes militares de sus países. Entre los exiliados estaba la familia del presidente chileno Salvador Allende, destituido por el golpe de 1973, y varios integrantes de su gabinete. En 1976, durante el golpe de Estado en Argentina, el expresidente de ese país, Héctor José Cámpora, se asiló en la Embajada de México en Buenos Aires. El líder peronista permaneció 3 años en la representación diplomática mexicana, hasta que en 1979 las autoridades militares le permitieron partir hacia México. En la década de 1980, miles de indígenas de Guatemala que escapaban de la guerra civil en su país recibieron asilo en México. Entre ellos estaba la activista de derechos humanos Rigoberta Menchú. En 2009, México asiló a Manuel Zelaya. El presidente de Honduras fue puesto en un golpe de Estado, pero solo 2 días después Zelaya salió del país. A Honduras de todos los derechos y las garantías de la democracia hondureña. Recientemente, tras una situación política y social convulsa en Bolivia, Evo Morales renunció a su cargo en noviembre de 2019. Morales pidió asilo político a México y el gobierno de López Obrador lo concedió atendiendo a razones humanitarias y de seguridad. En diciembre de 2022 también el presidente peruano Pedro Castillo disolvió el Congreso de su país y declaró un estado de excepción en Perú. Castillo intentó llegar a la Embajada de México en Perú para asilarse, pero fue detenido en el camino y acusado de traición. Su esposa y 2 hijos sí lograron obtener el asilo político en México. Ahora, con la irrupción del gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana, no solo se viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la de relaciones consulares, sino que atenta contra la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo político. El caso de Jorge Glass abre un parteaguas en el derecho internacional y el derecho humano al asilo.